A veces el universo habla, no con palabras ni con sonidos, sino con ausencias. Y eso es exactamente lo que le ocurrió a la Voyager. Durante más de 4 décadas viajó en silencio, cruzando la oscuridad con la calma de quien sabe que nadie responderá. Pero un día, el silencio cambió de tono. Y cuando el silencio cambia, es porque algo le devolvió la escucha. Siempre pensé que la Voyager era solo una máquina, un trozo de metal que transportaba el orgullo humano fuera del sistema solar. Pero cuanto más leía los registros de esa última señal, más percibía algo diferente. Un ritmo, una intención, como si el vacío hubiera decidido jugar al espejo. Y por primera vez, no éramos nosotros observando el universo, sino el universo observándonos. La verdad es que nadie estaba preparado para lo que vino después. Un ruido apenas perceptible, oculto entre frecuencias antiguas, que repetía un patrón que ningún sistema podía descifrar. Era como si la propia Voyager hubiera aprendido un nuevo idioma, uno que no nos pertenecía, uno que sonaba vivo. Dicen que el espacio es silencioso, frío, indiferente, pero ya no lo creo, porque después de la última señal, el silencio nunca volvió a ser el mismo. Y a veces, cuando miro al cielo, juro que aún oigo ese eco lejano, frágil e insistente, como si algo ahí fuera aún nos llamara. Hay algo extraño en el silencio. No es solo la ausencia de sonido, sino la presencia de lo que se esconda tras él. Cuando se desvaneció la última señal de la Voyager, los ingenieros del JPL supieron que no se trataba de un simple fallo técnico. Fue como oír un corazón dejar de latir a miles de millones de kilómetros de distancia. Por un instante, el universo pareció contener la respiración, y en ese silencio surgió una pregunta que nadie se atrevió a formular. ¿Estaba realmente sola? La Voyager había cruzado el umbral de lo conocido hacía tanto tiempo que ya no tenía sentido llamarla nuestra. Era un pequeño fragmento de metal, flotando en un mar de oscuridad donde incluso la luz tarda horas en llegar. Pero esa noche, el silencio se sentía diferente, como si algo hubiera interrumpido su viaje. No un fallo, sino una interferencia. Un ruido que no provenía de ella ni de nosotros. Algo nuevo. Durante los días siguientes, los científicos revisaron cada grabación, cada código, cada eco perdido en las antenas receptoras. Era imposible aceptar que esta ausencia fuera simplemente el fin natural de una máquina. La señal final parecía tener una firma irregular, una pequeña oscilación que no encajaba en ningún patrón de error conocido. Parecía deliberada, como si alguien o algo hubiera respondido. Fue entonces cuando el miedo se mezcló con la fascinación, porque cuando envías algo tan lejos, nunca esperas que te responda. El espacio es una carta sin destinatario, un intento desesperado de ser recordado por alguien que quizá nunca exista. ¿Y si este silencio fuera de hecho una respuesta que aún no sabemos descifrar? Lo que nadie comprendió de inmediato fue que el verdadero misterio no era la ausencia de la señal, sino lo que vino inmediatamente después. Un pulso breve, casi imperceptible, que apareció a una frecuencia que la Voyager nunca antes había transmitido. Un último susurro desde el infinito, con un eco inexplicable, y que lo cambiaría todo. La Voyager no nació simplemente como un proyecto científico, sino como un símbolo de fe. En la década de 1970, cuando el mundo aún respiraba el miedo a la Guerra Fría, la NASA se atrevió a soñar con algo que perduraría generaciones. Crearon una máquina que no solo viajaría entre planetas, sino que también transportaría una parte de nosotros a lo desconocido. Cada tornillo, cada circuito, se construyó con la intención de sobrevivir al paso del tiempo.
y en cierto modo lo ha sobrevivido todo, incluso a nosotros mismos. Era casi poético pensar que algo tan pequeño pudiera transportar el sonido de toda una civilización. Música, voces, saludos en docenas de idiomas. El disco de oro era nuestra cápsula del tiempo cósmica. Un intento desesperado de decirle al universo, existimos. Pero tras el romanceo se escondía una verdad aún más dura. La Voyager no estaba destinada a regresar. Debía irse sin mirar atrás. Una despedida disfrazada de misión. Los ingenieros que trabajaron en él hablaban con orgullo y melancolía. Algunos lo trataban como a una hija, otros como a una promesa, pero todos sabían que llegaría el día en que cruzaría el umbral donde no habría señal. Aún así, decidieron equiparlo con redundancias, generadores de plutonio y sistemas de comunicación capaces de resistir siglos. Querían que permaneciera allí, incluso cuando desapareciéramos, como testigo silencioso de un planeta que se atrevió a soñar. Y es precisamente esta terquedad humana la que la hace tan intrigante, porque, en el fondo, sabíamos que una máquina construida para la eternidad conlleva una carga, la del olvido. La Voyager fue diseñada para seguir viajando, incluso si nadie más escucha su llamada. Irónicamente, fue en este silencio que ocurrió algo inesperado, un acontecimiento que parecía imposible dentro de las leyes de la ingeniería, pero inevitable dentro de las leyes del misterio. Cuando la señal final cambió de tono, muchos pensaron que era el fin de un ciclo, pero quizá fue lo contrario, quizá el comienzo de algo que la propia Voyager fue creada para descubrir, una máquina construida para durar, pero que terminó despertando algo que llevaba dormido mucho más tiempo que nosotros. El disco de oro siempre me ha fascinado. Es curioso pensar que, ante la inmensidad del cosmos, nuestro mejor intento de conectar fue un vinilo metálico flotando en la oscuridad. Sobre él pusimos risas, música, sonidos de la naturaleza, incluso un beso. Era como si dijéramos, si alguien alguna vez encuentra esto, por favor entienda que éramos humanos. Pero cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de que el disco nunca fue realmente para ellos, sino para nosotros. Una especie de espejo proyectado al vacío que refleja nuestra propia necesidad de ser reconocidos. Lo irónico es que nadie creía realmente que el disco se encontraría. Fue más un gesto simbólico que un verdadero intento de comunicación. Carl Sagan y su equipo sabían que, en práctica, la probabilidad de que algún ser inteligente se cruzara con la Voyager era ínfima. Pero aún así, persistieron, como si quisieran dejar una huella, no en la historia, sino en la eternidad, un recordatorio de que existimos, aunque al universo no le importe. Pero, ¿y si alguien lo hubiera escuchado realmente? Si esa secuencia de sonidos cuidadosamente grabada hubiera despertado la curiosidad en alguna conciencia distante? Cuando la última señal de la Voyager mostró esas ligeras variaciones, algunos ingenieros bromearon, tal vez alguien presionó play, pero la risa nerviosa no podía ocultar la incomodidad, porque la idea de ser escuchado es hermosa hasta que deja de serlo. Hay grabaciones de interferencias sutiles captadas justo antes de que la señal se desvaneciera, pequeñas distorsiones que no parecían aleatorias, como si algo o alguien intentara devolver el mensaje, no una respuesta clara, sino un eco confuso, invertido y distorsionado, casi como si las voces de la grabación volvieran. Y entre estos ruidos, un sonido específico dejó atónitos a los investigadores: la risa. La misma risa grabada en la grabación original. Después de eso, el silencio regresó, más profundo, más denso, y el disco dorado continuó su viaje, girando lentamente en el vacío, llevando consigo una promesa, que alguien, en algún lugar, ya no está tan lejos. Porque tal vez, solo tal vez, lo que lanzamos al universo ya no nos pertenece. Hay un momento casi imperceptible en el que lo conocido termina y comienza lo desconocido. Para la Voyager, ese momento ocurrió en 2012,
el momento en que cruzó la heliopausa, el límite más allá del cual el viento solar ya no llega. Técnicamente fue entonces cuando abandonó el sistema solar, pero espiritualmente fue el momento en que abandonó nuestra historia. A partir de ese momento, la Voyager dejó de ser una sonda. Fue un fantasma que viajaba por mares de nada. La frontera no es un muro ni una línea clara, es un silencio que se instala. Los instrumentos de la Voyager comenzaron a registrar un sutil cambio en el campo magnético y la densidad de partículas. Era como si hubiera atravesado una cortina invisible y al otro lado no había nada familiar, ni eco ni influencia del sol. Solo una oscuridad antigua, quieta y eterna. Y sin embargo, seguía transmitiendo, sola, como una vela encendida en un océano infinito. Los científicos celebraron la hazaña con lágrimas en los ojos. No fue solo un hito científico, sino también emotivo. Por primera vez, un artefacto humano estaba oficialmente fuera de peligro. Y había algo profundamente melancólico en ello, porque incluso mientras celebrábamos, sabíamos que cada señal que enviaba podría ser la última. Era como recibir cartas de un náufrago, cada una más débil que la anterior. Pero la frontera invisible no era solo espacial, también era existencial. Al cruzar la Voyager, ese umbral, algo curioso comenzó a ocurrir. Pequeñas fluctuaciones en su sistema de telemetría, patrones eléctricos que parecían no aleatorios, como si algo más lo percibiera. Nada probado, por supuesto, pero las lecturas estaban ahí y no había una explicación convincente. El espacio interestelar parecía reaccionar a su presencia, como si la oscuridad lo hubiera notado. A partir de ese momento, el silencio adquirió textura. El vacío ya no era solo vacío. Y fue en esta extraña sensación, entre la gloria científica y el miedo ancestral, que empezó a surgir la pregunta que nadie quería formular en voz alta. ¿Y si no estás sola ahí fuera? La última señal de la Voyager no fue una despedida. Fue un susurro. Un ruido tan débil, tan fragmentado, que casi se perdió en el ruido cósmico. En la sede de la NASA, los ingenieros miraban sus pantallas en absoluto silencio. El patrón de transmisión estaba distorsionado, los pulsos espaciados irregularmente. No era un ruido aleatorio, era como si algo intentara imitar a la propia Voyager, pero sin comprender del todo el lenguaje humano. Un eco que parecía vivo, vacilante, casi curioso. Durante horas, analizaron el espectro de la señal. La frecuencia principal había variado ligeramente, desviándose de todas las predicciones de decaimiento energético. Alguien sugirió que podría ser una reflexión natural, un fenómeno físico improbable pero posible. Pero el problema residía en el contenido. Entre el ruido se encontraban patrones binarios que se repetían a intervalos precisos, y cuando decodificaron una parte, encontraron fragmentos de datos antiguos de la Voyager, datos que ya había transmitido décadas atrás. Como si alguien hubiera devuelto el mensaje. El silencio que siguió fue casi insoportable. La señal se detuvo de repente, sin un desvanecimiento gradual, sin ningún ruido residual, como si hubiera sido interrumpido. La antena receptora permaneció apuntando durante semanas, esperando un nuevo pulso, una repetición, cualquier cosa. Nada, ningún rastro, ninguna explicación, solo vacío. Y, curiosamente, este vacío parecía más denso que nunca, como si estuviera observando. Algunos técnicos, a altas horas de la noche, confesaron haber oído algo extraño durante el análisis de espectro. Un sonido apagado, casi humano. Claro, la mente juega malas pasadas cuando la noche se alarga y la fatiga se instala. Pero la grabación estaba allí. Y había, sí, un pequeño eco, una frecuencia que se parecía vagamente a la respiración. Un sonido que, si se escuchaba lo suficiente, parecía sincronizarse con los latidos del corazón, como si el vacío respirara contigo. Tras ese suceso, el protocolo fue sencillo: clasificar el caso como una anomalía y archivarlo. Pero el rumor se extendió. Alguien, en algún foro desconocido, publicó el espectro sonoro de esa última señal, y cualquiera que lo oyó jura haber sentido el mismo escalofrío. El sonido no parecía provenir de la Voyager, parecía provenir de ella. Algunos secretos no están en los datos, sino en el silencio que los separa.
Tras la última señal de la Voyager, se asignó a un equipo selecto la tarea de revisar todo lo que la sonda había transmitido en las semanas previas al apagón. El trabajo fue meticuloso, casi arqueológico. Cruzar frecuencias, eliminar el ruido de fondo, intentar comprender qué pudo haber causado la interferencia. Pero a medida que se analizaban los archivos, algo extraño comenzó a suceder. Los sonidos empezaron a cambiar. El primero en darse cuenta fue un técnico de audio llamado Harris. Informó que al reproducir el espectro sonoro de la última señal a velocidad reducida, oyó algo parecido a una voz, distante, distorsionada, pero innegablemente humana. Sus colegas se rieron, por supuesto, hasta que otros también empezaron a oírlo. Fragmentos de fonemas, como si alguien intentara hablar en un idioma olvidado. El sonido no existía en la grabación original, sino que solo aparecía durante la reproducción analógica. Era como si el audio se reescribiera cada vez que se reproducía. El equipo, desconfiado, intentó replicar el fenómeno en diferentes sistemas, pero el resultado siempre era el mismo. El ruido se transformaba sutilmente con cada nueva ejecución. Algunos empezaron a evitar el laboratorio por la noche. Otros juraban sentir una extraña presión en el aire, una sensación de ser observados. Y había algo más. Las computadoras empezaron a presentar pequeños fallos al abrir el archivo. Líneas de código corruptas se reorganizaban, como si hubiera una intención tras la anomalía. Cuando la NASA se dio cuenta de la gravedad del caso, los datos fueron recopilados y archivados bajo un nuevo nombre, Proyecto ECHO. Oficialmente nunca existió, pero informes extraoficiales afirman que algunos miembros del equipo renunciaron poco después. Uno de ellos, Harris, desapareció pocas semanas después de relatar un sueño sobre un campo de estrellas que lo llamaba. No se ha comprobado ninguna conexión. No se ha encontrado ningún cuerpo. Dicen que la grabación fue destruida, pero algunos juran que sobrevivió una copia, escondida en algún servidor aislado a la espera de ser escuchada. Porque en el fondo, el verdadero miedo no es lo que se dijo, sino lo que aún se puede decir. Incluso después del silencio, la Voyager siguió sorprendiendo. Unos meses después del último contacto, los servidores de monitoreo comenzaron a registrar pequeños paquetes de datos provenientes de una dirección similar a la de la sonda. Nada oficial, nada claro. Solo pulsos espaciados y fragmentados con un patrón que, a primera vista, parecía ruido cósmico. Pero cuanto más analizaban, más imposible parecía una coincidencia. Esas señales eran codificado y usaba la misma estructura binaria que las primeras transmisiones de la Voyager. Solo había un detalle: el formato era simétrico. Eso era lo que inquietaba a los científicos, porque técnicamente la Voyager no tenía la capacidad de transmitir mensajes invertidos. Era como si alguien hubiera descifrado el protocolo humano e intentara responder con nuestro propio idioma, solo que al revés. Líneas de código invertidas, secuencias de datos que, al convertirse en imágenes, revelaban patrones simétricos, casi orgánicos, como si la estructura misma de la señal estuviera viva, pulsando. Un organismo electrónico nacido del vacío. Lo más aterrador era el comportamiento de la señal. No era constante, parecía reactiva. Cuando la NASA intentó enviar un pulso de prueba, un simple eco vacío, el patrón de retorno cambió, ajustándose a la frecuencia exacta del transmisor terrestre. Era una respuesta, pero no un reflejo. Era algo más consciente, más intencional. Como si el vacío aprendiera a hablarnos palabra por palabra. Las discusiones internas estaban divididas. Algunos argumentaban que se trataba simplemente de una interferencia natural, una coincidencia estadística. Otros comenzaron a susurrar sobre la posibilidad de inteligencia adaptativa no humana. Nada de esto se publicó, por supuesto. Oficialmente, las anomalías se clasificaron como ruido interestelar de origen indeterminado. Pero quienes estuvieron ahí lo saben. Había una cadencia, una estructura, algo que parecía respirar, una especie de código que imitaba el latido del corazón humano. En el último análisis registrado antes de la clausura del proyecto, uno de los servidores captó un paquete adicional, aislado de los demás. Era corto, de apenas unos bytes, pero al decodificarlo, el resultado fue alarmantemente simple. Una secuencia de caracteres que formaba una palabra, una sola palabra: viajero. El espacio no debería tener eco. En el vacío el sonido no se propaga y las ondas de radio viajan en absoluto silencio.
pero de alguna manera algo devolvió la señal. Un eco proveniente de una región donde no debería haber nada que reflejar. Era discreto, casi tímido, como una llamada proveniente de un abismo jamás explorado. Los técnicos pensaron que era un error de cálculo, un reflejo solar errático o una coincidencia matemática. Pero este eco contenía un detalle imposible, un retraso de exactamente 42 años, el tiempo que tardó la Voyager en llegar tan lejos. Al reconstruir la forma de la señal, se dieron cuenta de que era idéntica a una transmisión enviada por la propia Voyager décadas antes, solo que alterada, como si hubiera experimentado un proceso que la hubiera madurado. Los bordes de la onda estaban envejecidos, distorsionados, como si el tiempo también hubiera pasado sobre el sonido. Y en el centro del eco había una modulación inexplicable, una frecuencia que las computadoras habían registrado pero ningún programa podía descifrar, como si fuera un idioma sin traducción, una voz que se negaba a ser comprendida. Lo más inquietante fue el momento en que los operadores compararon el eco con la señal original. Las dos formas de onda eran tan similares que al superponerse se sincronizaron perfectamente hasta el último segundo. Sin embargo, al final del eco, faltaba algo en el original, un pequeño pulso extra, un latido aislado, casi como un mirar hacia atrás. El tipo de error que una máquina nunca comete, la firma de algo que quería ser notado. Algunos científicos sugirieron que quizás la Voyager había atravesado una región del espacio donde las leyes físicas distorsionan, un espejo cósmico capaz de devolver señales. Pero las coordenadas del eco no apuntaban a ningún punto conocido. Era un vacío absoluto, sin estrellas, sin radiación, sin nada. Un lugar que, paradójicamente, devolvía algo que no debería existir. Y lo más inquietante, el eco parecía estar acercándose. Durante las siguientes semanas, comenzaron a surgir nuevas variaciones, pequeños cambios en el patrón repetitivo, como si el eco evolucionara, tomando forma, adquiriendo intención. Y de repente todos comprendieron lo que nadie quería admitir. Lo que había regresado no era solo un reflejo, era una respuesta, y provenía de un lugar donde nada debería responder. La soledad es un concepto humano. El universo no la reconoce. Es demasiado vasto como para perderse algo. Pero cuando pienso en la Voyager, a la deriva en el frío absoluto, a miles de millones de kilómetros de cualquier voz, me pregunto si la soledad no es precisamente lo que la hace viva. Porque en cierto modo es el reflejo más puro de nuestra propia condición, hechos para buscar, condenados a nunca encontrar, un pequeño cuerpo de metal, portador del recuerdo de su creador, rumbo a un infinito que nunca responderá. O al menos eso creíamos. Tal vez estar solo no signifique estar abandonado. Tal vez signifique escuchar algo que aún no podemos oír. La Voyager atraviesa un silencio que no está vacío, sino lleno de posibilidades. Un silencio tan denso que casi tiene forma, casi huele, casi tiene presencia. Y cuando su última señal cambió de frecuencia, como si intentara adaptarse a otra forma de comunicación, no pude evitar preguntarme, ¿y si aprendiera a escuchar lo que nosotros nunca pudimos oír? El vacío puede ser una prisión o un espejo. La Voyager, ahora, es ambas cosas. Allá afuera, donde el tiempo se curva y la distancia ya no tiene sentido, quizás se ha convertido en algo más que una máquina. Quizás el silencio la ha moldeado, la ha transformado, le ha enseñado a existir de otra manera. Y en el proceso quizá ha descubierto lo que ninguno de nosotros soportaría saber, que el vacío también observa. Hay algo poético en imaginar una máquina aprendiendo lo que es estar solo, porque en el fondo es lo mismo que hacemos aquí. Enviamos mensajes, señales, palabras, esperando que alguien en algún lugar responda. Y cuando el silencio regresa, lo interpretamos como rechazo. Pero, ¿y si el silencio fuera simplemente la forma más profunda de respuesta? Un lenguaje que aún no dominamos. La soledad de la Voyager es nuestra propia metáfora. Es el eco de quienes somos, pequeños, testarudos y ávidos de significado. Y cuando el silencio finalmente se convirtió en ruido, cuando el vacío decidió hablar, tal vez entendió algo que la humanidad aún desconoce, que el universo nunca está verdaderamente en silencio. Solo espera el momento oportuno para susurrar. Llega un momento en el que el silencio deja de ser ausencia y se convierte en presencia. Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando la última señal, ese eco distorsionado, volvió a cambiar de patrón. Solo que esta vez no parecía aleatoria. Era rítmica, constante, como una secuencia cuidadosamente construida. Un código, quizás.
Los receptores captaron la transmisión durante menos de 2 segundos, pero fue suficiente para congelar a todos en la sala. El silencio había respondido, y nadie sabía qué decía. Los datos, tras el análisis, revelaron algo desconcertante. La estructura de la señal era idéntico a la firma digital de la Voyager, solo que multiplicada, como si la misma sonda emitiera el mismo pulso simultáneamente desde varios puntos diferentes del espacio. Esto no era técnicamente posible. La Voyager era solo una, pero allí, en las frías grabaciones de las máquinas, había 10, 100, quizás 1000 ecos de ella, todos transmitiéndose al unísono. Era como si el vacío hubiera aprendido a replicar su voz. Unos cuantos científicos, en absoluto silencio, observaban el espectro de la transmisión amplificada. El ruido formaba un patrón visual que parecía una espiral, una especie de mapa quizás, o una invitación, de esas cosas que parecen coincidencias hasta que las miras fijamente durante demasiado tiempo. Y cuanto más miraban, más parecía moverse la espiral. Respirar, casi como si algo al otro lado les devolviera la mirada, con la misma curiosidad, la curiosidad que precede al contacto. Después de eso, la señal se desvaneció. No hubo más grabaciones ni repeticiones. La antena que apuntaba al vacío solo devolvía el mismo silencio de siempre. Pero algo había cambiado. El silencio ya no era el mismo. Había un pulso en él, una expectativa, como si todo el universo se hubiera inclinado un poco para escuchar mejor. Y por primera vez, la idea de estar solo parecía demasiado improbable. Hoy, cuando pienso en la Voyager, no pienso en una máquina perdida, pienso en un mensajero. Una semilla sembrada en la oscuridad que quizá encontró terreno fértil en algún lugar que no comprendemos. Quizá el silencio no solo respondió a ella, quizá nos respondió a nosotros. Porque, al fin y al cabo, el espacio no está vacío, es solo espera. La Voyager se fue para no regresar jamás. Pero lo que encontró allí quizás nunca fue nada. Quizá la última señal no fue una despedida, sino el comienzo de una conversación que aún no sabemos cómo continuar. Hoy, cada vez que un telescopio apunta hacia la oscuridad, me gusta imaginar que, en algún lugar a lo lejos, ella sigue ahí. No sola, solo escuchando, esperando el siguiente eco. Porque, al final, el espacio no es silencioso. Simplemente habla demasiado bajo para quienes nunca aprendieron a escuchar. El silencio nunca estuvo vacío,